Firmes adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llevo a cabo la presentación número 22, o más bien dicho, la segunda parte de la presentación número 22 de la serie Preguntas y Respuestas Bíblicas del programa Estudiemos la Biblia, la Palabra de Dios. En la presentación anterior presenté la pregunta que se me hiciera y que esta dice así: ¿cree usted en la profecía? Si su respuesta es sí o es no, mencione las bases bíblicas. Lo voy a repetir. ¿Cree usted en la profecía? Si su respuesta es sí o es no, mencione las bases bíblicas. Entonces, como digo en la presentación anterior, yo dije que sí, creo en la profecía y que iba a ampliar un poco en dos sentidos la respuesta. Primero, dije, la Biblia en todo su contenido es una profecía. Para ello, cité la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y versículo 19. Y luego también cité el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 hasta el versículo 7, para demostrar que la Biblia, la palabra de Dios, es una profecía. En segundo lugar, dije que existe lo que son los dones espirituales. Existe el don de la profecía. Entonces continúo ahora en este segundo aspecto, la existencia del don de la profecía. Encontramos nosotros en la palabra del Señor, en esta era de la gracia en la cual estamos viviendo, que el Espíritu Santo, Él imparte dones a la iglesia como Él quiere, como a Él le place. Y los dones tienen un propósito para con el pueblo del Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios en la primera carta que escribiera el apóstol Pablo a los Corintios. Dice el capítulo 12, y voy a leer del verso 1 hasta el versículo 11. Dice así el libro del Señor. Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu.
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y verso 11 y último, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos aquí en este capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos habla a nosotros acerca de los dones espirituales. Entre ellos está el don de profecía. Le repito el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Entonces tenemos aquí la existencia del don de profecía. Y este don tiene un propósito, y el propósito es el de edificar, el de exhortar al pueblo del Señor. Veamos lo que dice aquí mismo en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 1, leo hasta el versículo 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de la profecía tiene ese propósito: edificar, exhortar, consolar al pueblo de Dios, declarar la palabra de Cristo en una circunstancia dada para poder llevar la exhortación, la edificación y la consolación. Por ejemplo, el pueblo del Señor está orando porque necesita un terreno para poder construir la casa de oración. Entonces, en ese clamor, en esa petición de la congregación, ahí el Espíritu de Dios se manifiesta y Él le da el don de profecía a uno de los hermanos o ya sea a una de las hermanas y comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza el Espíritu a hablar a través del hermano o la hermana, diciéndole al pueblo del Señor que Él pronto dará una respuesta para la petición que ellos están exponiendo. Ya han habido casos en donde el Espíritu ha hablado, dando profecía a través de un hermano, y ha dicho, oren por los materiales para la construcción del templo. Y con los días, con los meses, se cumple esa profecía y ahí vienen los materiales para construir la casa de oración. Entonces, creo a la profecía y he puesto o he demostrado con bases bíblicas de que sí, la profecía es cierta. Yo creo a la profecía es de Dios. Bien, gracias por esta pregunta y aprovecho para decirles que si usted tiene, como digo, alguna pregunta o alguna inquietud, usted puede hacérmela llegar a mi WhatsApp, ya sea en un mensaje de texto o de audio, a mi teléfono que es el 79 66 95 78, y verá que juntos vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. También le invito a que se suscriba a este canal, El Salvador Crash Bandicolor, para que usted pueda tener acceso a toda esta serie de preguntas y respuestas bíblicas. Bien, entonces que el Señor les bendiga a todos.